Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a Dios. Me encuentro con el sacerdote párroco del municipio de Sardinata. Él es psicólogo y también estudia teología. Sí. Padre William, en el día de hoy vamos a hablar de las escuelas psicológicas, pero nos vamos a enfrascar en la del psicoanálisis. En la escuela psicoanalítica encontramos que el fundador fue Sigmund Freud. ¿Qué nos podría usted aportar a esta escuela, a esta práctica? Principalmente pues hacer como una descripción de qué es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es visto como una teoría que trata o ayuda sobre el funcionamiento de la mente humana, utilizada también como terapia, ayuda principalmente para hacer un análisis especial sobre los problemas psíquicos que en algunos momentos las personas enfrentan. Entre ellos el principal por el cual el psicoanálisis como que se desarrolla es el problemas de histeria, problemas de estrés, problemas de depresión que las personas experimentan a lo largo de su vida. Padre Julián, el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, él, a pesar de que estudió medicina y es un gran neurólogo, él se enfatizó por los comportamientos del ser humano y los problemas en la conducta. De allí que se da una técnica que él la practicó con sus pacientes como terapia. Esta técnica fue la de asociación libre. Bueno, en primer lugar, pues hablar un poquito sobre la asociación libre, como para tener pues, claridad en eso. Asociación libre, interpretación de los sueños, que pues, lógicamente es un elemento aparte. Dentro de la asociación libre, describe como la situación de pensamientos o situaciones que las personas de pronto experimentan a lo largo de su situación de vida y que en cierto modo les permite pues, expresarse a nivel individual o a nivel social, ¿no? En cuanto a la interpretación de los sueños, Freud hablaba que era como aquellos elementos que las personas guardaban y que en cierto modo se volvían como emergentes frente a lo que la persona vivía. Por ejemplo, la interpretación de un sueño pues dependía de situaciones que la persona en algún momento no podía expresar. Entonces él decía que muchas situaciones que la persona vivía se manifestaban en los sueños, entonces interpretaba de acuerdo a lo que la persona expresara como en su situación de vida o en su problema psicótico o neurótico, ¿no? Para eso también él catalogó 3 instancias psíquicas, como son el ello o ego, el yo y el superyo. En el ello podemos encontrar la capacidad de la persona para las necesidades básicas, como lo son el hambre, la sed, la sexualidad. Él los denominó instintos de vida. Sí. El ello, pues, yo lo considero como la parte inconsciente de la mente, como el lugar donde la persona guarda ciertas situaciones que en cierto modo en la memoria las expresa de forma natural. Ya para mirar de pronto como algo más específico, el lugar donde están los recuerdos, las prohibiciones, las ideas, situaciones que la persona normalmente expresa. El yo se conoce como después de la etapa del nacimiento, cuando el niño desea algo y se da cuenta que no solamente con el llanto puede conseguir lo que él quiere, sino que debe esforzarse para conseguir su objetivo. Y ya en el super yo es ya la parte de poder como solucionar una situación, de que si el niño, por ejemplo, en esta etapa ya es en la infancia. Sí, yo considero el super yo como aquella guía de la mente y también, pues, en cierto modo de la conciencia, ¿no? Donde la persona, pues, recuerda sus situaciones, sus prohibiciones, sus ideales,
pero que también tiene como la oportunidad de realizarlas. Entonces lo que tú dices, ¿no? Hay como ese dualismo entre lo bueno y lo malo, lo prohibido y lo no prohibido. Entonces es como esa parte de la conciencia que la persona puede en cierto modo pues manejar, ¿no? Allí podemos encontrar los valores éticos y morales inculcados Sí, por los padres de familia y por los gentes en una sociedad. También él aportó a tres técnicas como lo fueron para el funcionamiento de la mente, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. En el consciente era lo que las ideas externas o internas que las personas puedan observar. En el preconsciente, pues es algo que aún no está en la conciencia, pero que en algún momento puede aflorar. Y ya el consciente, ya cuando el objeto o sujeto pues se da cuenta de que esto en algún momento puede enfatizar en la conciencia, en este caso la conducta humana. el consciente pues también uno lo define como aquella realidad de la cual uno expresa todo lo que uno vive, ¿no? El inconsciente, como tú lo decías, es como aquello que todavía no ha sido, en cierto modo, consciente, es decir, lo que está por debajo de la realidad que la persona vive, ¿no? Entonces son pues, realidades que la persona expresa y que en cierto modo le permiten a la persona ser consciente de una realidad y también de algo que la persona desconoce. Para el aporte en la infancia, él catalogó 5 etapas. Entre ellas encontramos la oral, que es desde el nacimiento hasta entre los 12 y 18 meses, que es el periodo en donde el niño empieza la lactancia. En la anal, que es la segunda etapa entre los 12 a los 18, de ahí hasta los 3 años, es el control de esfínteres. Encontramos el periodo de latencia, la fálica, que es donde de los 3 a los 6 años el niño empieza a descubrir su cuerpo. Y allí se da el periodo de Edipo, Complejo, sí. en donde el niño siente atracción por su madre y siente culpa. Sí, en este complejo pues aparecen fuertes sentimientos de celos, ¿no? Por ejemplo, rivalidad, por ejemplo, entre el niño con su padre, porque el niño tiene pues una fijación especial hacia la mamá, ¿no? Y también pues se desarrolla el complejo de Electra, que es el caso contrario, la niña que siente fuertes situaciones de celos y sentimientos directos hacia su padre. Entonces, pues como tú lo describías, en estas etapas del desarrollo del niño o la niña, pues se presentan estas dos situaciones, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Y en la técnica de latencia, entre los 6 años hasta la etapa de pubertad, es donde empiezan a florecer esos deseos sexuales, pero que se inhiben, se rechazan, o sea, ya el joven adolescente ya es capaz de decidir por sí mismo. Ya para terminar, la genital, que ya el desarrollo de los órganos genitales y ya el deseo sexual. Sí, considero pues importante en la etapa del desarrollo esta etapa de los 8 a los 12 años. Yo considero que es como un periodo de trascendencia, ya que pues en esta etapa muchas personas definen su situación de sexualidad, el gusto o el disgusto hacia la persona o hacia el ambiente donde se desarrolla. Padre Julián, ya para dar por terminada la entrevista, eh, ¿qué es lo que se puede definir o concluir del psicoanálisis? Sí, considero como lo definíamos al inicio, pues que es una teoría que sirve en cierto modo para el estudio principal de la mente, de la conciencia humana, y también como una teoría terapéutica, ¿no? Fíjate que el psicoanálisis también se aplica a modo individual, pero también se puede utilizar una terapia
que se puede realizar a nivel familiar o a nivel de pareja. Entonces, para orientar, para ayudar sobre todo en todos estos problemas que las personas a diario expresan, ¿no? Por ejemplo, en el caso individual, depresión, de pronto histeria, de pronto estrés, inhibición de muchas situaciones, y a nivel familiar, pues también como terapia para el desarrollo normal de una pareja, ¿no? Y como también en el buen funcionamiento de su relación familiar.